Mi nombre es Ethan Guzmán, integrante del equipo 1, y realizaremos un resumen de las articulaciones que presentó el grupo 2, iniciando con las articulaciones tibio-peroneas. Estas incluyen la articulación tibio-peronea anterior y la tibio-peronea inferior. La membrana interósea es el medio de unión central entre la tibia y el peroné. Será estudiada a continuación. Esta corresponde al género de las artrodias. La tibia posee como superficie articular una cara plana situada en la parte posterior y externa de su tuberosidad externa y que se halla vuelta hacia afuera, atrás y abajo. La cabeza del peroné lleva una superficie articular dispuesta en sentido inverso a la de la tibia. Comprenden una delgada cápsula fibrosa reforzada por dos ligamentos. El ligamento anterior grueso y resistente se inserta por arriba delante de la carilla tibial y se dirige oblicuamente hacia afuera y abajo para terminar en la cabeza del peroné. El ligamento anterior es más débil y se dirige igualmente de la parte posterior de la carilla tibial a la cabeza del peroné. Es por lo común independiente, pero en algunas ocasiones comunica con la sinovial de la rodilla. Por delante, esta articulación se relaciona con la inserción del extensor común de los dedos, por detrás con el popliteo, el sóleo y el gemelo externo, finalmente por fuera con el bíceps crural y el peroneo largo. Ahora pasaremos a la articulación tibiotarsiana. Estos incluyen el grupo de las trocleares. Las extremidades inferiores de los huesos de la pierna contribuyen a formar una muesca, cuyas paredes laterales se hallan constituidas por los maleolos y cuya parte superior pertenece a la tibia. La bóveda de la muesca, cóncava de adelante a atrás, es convexa transversalmente. De otra forma puede ser también cuadrangular, más ancha por delante que por detrás, y con una cresta anterosuperior roma, que corresponde a la polea astragaliana. Con estas dos existen dos vertientes que se adaptan igualmente a las vertientes de la tróclea del astrágalo. Están constituidos por una cápsula articular y dos ligamentos laterales. La superficie articular del astrágalo es una tróclea convexa de delante a atrás y cóncava transversalmente, con su garganta media y dos vertientes, de las cuales la externa es más amplia que la interna. Ambas se hallan limitadas por bordes semiculares, siendo el externo más alto y más marcado que el interno y más ancho en su parte posterior. Dentro de la articulación escapulohumeral tenemos la parte de las superficies articulares, que constituye de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato, cubiertas por el rodete fibrocartilaginoso. Dentro de los medios de unión tenemos una cápsula articular en forma de manguito, el par de ligamentos activos que conforman los músculos del manguito rotador, como es el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Tenemos el ligamento coracohumeral, los ligamentos glenohumerales de Morris, el ligamento glenohumeral medio de Morris, los ligamentos glenohumeral inferior de Morris, y dentro de estos movimientos, estos presenta una flexión y extensión, es decir, adelante y atrás, una abducción y aducción, es decir, levantar y cerrar, y por último presenta una rotación interna y externa. Ahora bien, pasamos a la articulación coxofemoral, que en sus superficies articulares presenta de la parte del hueso ilíaco o hueso coxal, presenta la cavidad cotiloidea, y del hueso del fémur, presenta su cabeza como parte articular. Ahora, en sus medios de unión tenemos los ligamentos periféricos, que constituye el ligamento iliofemoral, el ligamento ilioisquiofemoral y el ligamento pubofemoral. También tenemos el ligamento redondo, que es una cinta fibrosa que se inserta por un lado en el tercio anterior de la fobia capitis, que esta fobia es la parte no articular presente en la articulación coxofemoral. Ahora bien, de igual manera que en la articulación escapulohumeral
tenemos los movimientos y mecanismos, que presentan una flexión y extensión, presenta una abducción y aducción, y una rotación externa e interna. Por último tenemos la articulación del codo, que es un tipo de articulación de artrosis, ya que presenta un movimiento libre, y en sus superficies articulares tenemos que está compuesta por 3 huesos. Quiere decir que es un tipo sinovial. Está compuesto del hueso húmero, el radio y ulna, que forma parte del cúbito. Dentro de los medios de unión tenemos el ligamento colateral ulnar, el ligamento colateral radial, ligamento anular y el ligamento cuadrado. Dentro de sus movimientos tenemos la flexión, que participa en el músculo bíceps braquial, el braquial y el brachioradial. Dentro de la extensión participarán lo que son los músculos del tríceps braquial. Y por último tenemos dentro de los movimientos la pronación y supinación, que básicamente se refiere a la rotación interna y externa del brazo. Bueno, pues ahora les vamos a hablar sobre la articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana pues también es conocida coloquialmente como la articulación de la muñeca. Es una articulación de tipo sinovial y está como pues formada por lo que viene a ser el radio y su disco articular y 3 huesos carpianos proximales. Bueno, en sus superficies articulares pues tenemos lo que viene a ser un componente proximal, el extremo distal del radio, el disco articular y el componente distal de los huesos de la fila proximal del carpo, que vienen a ser el escafoides, el semilunar y el piramidal. Bueno, en esta articulación también encontraremos lo que viene a ser pues varios movimientos, ¿no? Como viene es el de flexión, extensión, abducción y aducción. Bueno, ahora sigue la articulación de Lisfranc. La articulación de Lisfranc también es llamada la tarsometatarsiana, que está formada por la fila de los huesos del tarso y la base de los metatarsianos. Bueno, ¿qué huesos forman la articulación de Lisfranc? Pues tenemos la zona anterior de la primera cuña, las caras del segundo y tercer cuneiforme y la parte anterior del cuboides. Y tenemos los 5 huesos metatarsianos. Bueno, la articulación de Lisfranc también se encuentra entre las diartrosis, específicamente en las artrodias, lo cual pues refleja que son movimientos en un solo plano anatómico. Los movimientos que va a generar esta articulación pues son, como ya dije, de un plano que serían un poco la extensión y la flexión. También esta pues, como es una articulación del pie, es muy propensa a lesionarse. Bueno, por último tenemos la articulación de Chopard. La articulación de Chopard también es conocida como la metatarsiana. Es la unión que se forma entre las 2 filas del tarso, la cual se forma gracias a la unión entre el astrágalo y escafoides y entre el calcáneo y el cuboides. Bueno, ¿qué huesos forman la articulación de Chopard? En la articulación de la astragalo-escafoides, esta se encuentra formada por el astrágalo y el escafoides, como su nombre lo dice, pero solo puede mantenerse gracias a la presencia pues de 4 ligamentos, lo que es el calcanosfoideo inferior y externo y el astragalo-escafoideo superior y astragaleo calcáneo. Bueno, ahora bien, en el caso de la otra articulación, esta es llamada calcaneocuboidea y se forma entre la superficie del calcáneo y del cuboides. ¿Qué articulación, qué tipo de articulación es la de Chopard? Bueno, entonces tenemos que es una enartrosis. La primera, que es la estragaloscofia, esa articulación es una enartrosis, mientras que la otra es clasificada como de encaje recíproco o de silla de montar debido a que su superficie es cóncava y la otra es convexa. Bueno, ¿qué movimientos nos puede generar esta articulación? Pues tenemos pues, los movimientos del pie que implican lo que viene a ser la flexión con la abducción y la extensión con la aducción. Y es todo lo que encontraremos en esta articulación de Chopard.